Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo a fondo. He dicho muchas veces que buena parte de la izquierda que gravitó alrededor del no izquierdista, sí populista, sí demagogo, sí narcisista, sí delirante, pero no defensor de una ideología de izquierda, Andrés Manuel López Obrador y su demagógico partido Morena, es la izquierda revolucionaria de los años 60, destilada y añejada en la amargura de lo que nunca fue, nostálgica de una épica que jamás vivió. Esto es algo que escribí en el Substack que tengo y que les invito a leer y quería compartirlo. Son los guerrilleros de sofá en el poder o la izquierda revolucionaria mexicana y el fusil que nunca empuñó. En los años 60 y en adelante se formó en México en las universidades y preparatorias a grandes cantidades de militantes de izquierda. Esto sería buenísimo si se desarrollaran en los ideales de la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y la honesta administración de los bienes comunes, sin duda alguna. Pero su versión de la izquierda era ante todo marxista-leninista y fuertemente influida por la Revolución cubana. Esos izquierdistas, generalmente de clase media para arriba, visitaron con frecuencia la isla de Fidel Castro, asumieron como verdad la propaganda que con gran eficacia generaba el Partido Comunista Cubano, asesorado por los soviéticos que por entonces y hasta 1989 pagaban las facturas de las muchas ocurrencias de Castro. Puede usted ver mi reseña de algunas de esas ocurrencias delirantes en este mismo canal. Se creía cuanto se decía de Cuba, en parte porque era cierto en los primeros años, en parte porque estaba bien contado y en parte porque justificaba, por supuesto, en toda América Latina, la lucha armada. Añade usted la cuestión emocional de que la Revolución cubana salió de Veracruz en el yate Granma con Fidel, Raúl y el Che y tiene un preparado potente, donde el legítimo idealismo provoca la ceguera a cualquier problema, defecto o crimen. Por otro lado, el antiyanquismo, que en México adquiere una dimensión singular por la pérdida de la mitad del territorio que tenía el país en la guerra depredadora de Estados Unidos de 1847-48, necesitaba un polo de apoyo, y esta era la Unión Soviética, cuyos demás mitos fueron ampliamente asumidos como propios en México ya desde 1917. Todo cuanto contaba la Unión Soviética era verdad, todo cuanto contaba Estados Unidos era mentira. La Unión Soviética era el paraíso de los trabajadores. La decepción todavía no llega para muchos. Esto, entre otras cuestiones de menor calado, formó el caldo de cultivo de la izquierda caviar mexicana. Le gustaba la idea de la lucha armada, pero tampoco se comprometía en números significativos con las guerrillas mexicanas, que eran generalmente cosa de pobres como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez Rojas o el Güero Medrano, que ni siquiera era güero o rubio en realidad. Algunos daban el paso, que lo diga el comandante Marcos, pero la mayoría prefería formar agrupaciones de solidaridad con guerrilleros extranjeros, como los sandinistas. La lucha armada que imaginaban era finalmente una fantasía hollywoodense, nada que ver con el sudor, la suciedad, el miedo, el hambre, el riesgo de llevarse un tiro y todas las partes menos glamurosas de eso de hacer la revolución. Pasé en mi juventud por alguna reunión del Comité Mexicano de Solidaridad con el pueblo nicaragüense, es decir, con la sucursal del sandinismo en México durante la lucha contra la dictadura de Somoza, la legítima lucha contra la terrible y feroz dictadura de Somoza. Recuerdo haber preguntado a algunos de los comandantes cómodamente refugiados en México, mientras las infanterías populares se ocupaban de la tarea de matar o ser muertos por las fuerzas del tirano, si militarmente no era más razonable, digamos, yo que no sé nada de ejércitos, una operación comando de varias células que acabara en un día con los máximos dirigentes somocistas, incluido el propio Anastasio. No sé, porque de guerra digo, sé muy poco, si usando bazucas o bombas o disparos, como cuando la resistencia checa mató a Heydrich, y hacer esto en lugar de mandar a la guerra a muchachitos que muchas veces se hacían sandinistas solo porque la opción era que las fuerzas de Somoza los mataran para evitar que se hicieran sandinistas, paradoja siniestra, y que peleaban contra otros muchachitos que estaban en el ejército de Somoza, muchas veces para evitar que los mataran temiendo que se hicieran sandinistas, contraparadoja escalofriante. Los comandantes presentes me miraron con una mezcla de condescendencia, horror e inquietud,
pero no pudieron explicar por qué seguir con una guerra donde los que mataban y morían eran aquellos a los que se pretendía salvar. Pero de revolución yo tampoco sabía nada, por supuesto. Porque eso sí, te lo decían en la escuela y en las reuniones de vecinos organizados por cualquier reivindicación absolutamente legítima, en la universidad y en el sindicato, en los medios marginales y en el café en Coyoacán. La revolución era inevitable. Ya venía, se le oía llegar, estaba a la vuelta de la esquina, y sería una revolución luminosa que encumbraría al proletariado y traería la justicia por milagro, y todo sería como en una versión estalinista de Mi Pequeño Pony. Eso esperaban mientras expresaban su admiración por Sandino, por De la Puente Ucada, por Firmenich, por el Che muchas veces, por Malcolm X, por Arafat, por Bader y Menhoff, por los que sí soltaban tiros o invitaban a ello. No tardaba en venir el Che mexicano a desfacer en tuertos. La Unión Soviética era, de nuevo, el paraíso de los trabajadores, era la Arcadia perdida. Todos eran felices y se vivía en una abundancia generosa, mientras que todas las noticias de atrocidades, represión, gulags, espionaje interno, venganzas, pobreza, grisura y sumisión obligada a un partido burocrático y brutal no eran sino propaganda de Estados Unidos que nunca debía tenerse en cuenta. Tengo que anotar por aquí a alguno, gran defensor del bloque soviético, como anuncio de las maravillas que nos traería el marxismo-leninismo cuando llegara a nuestras costas, que cuando se empezó a dar cuenta de que el retraso en la llegada del buque con las promesas comunistas era ya demasiado, porque el buque había zozobrado en las aguas de su propia corrupción, crueldad e impericia, se había comprado muy saleroso un trozo del muro de Berlín en cuanto éste fue demolido el 9 de noviembre de 1989. Nos lo mostraba en la sala de su casa bien situada en un barrio de clase media, allá a principios de los 90. Y así pasaron los meses y los años y las décadas. Cuba perdió su lustre y cuánto les costaba admitirlo cuando volvían de visita a la isla en la década de los 90. Las atrocidades de la Unión Soviética y de sus marionetas como Ceausescu, Hoxha, Zhivkov, Honecker o Kadar se volvieron imposibles de negar. El santo grial de la revolución para los más desfavorecidos demostró ser falso, un pretexto para tiranías, corruptelas y abusos escalofriantes. Pero tenía que venir la revolución, pensaban, no era posible que hubieran invertido toda su vida esperando algo que nunca iba a llegar. Pensaban que sin la revolución y sus clarines y sus fusiles en alto, sus vidas serían un desperdicio político sacrificadas en el altar del manifiesto del Partido Comunista. Tanto que aun cuando se vieron casi obligados a militar en el PRD, lo más cercano a una idea socialdemócrata efectiva en la historia de México, al menos mientras lo encabezó Cárdenas, soñaban con algo que fuera más allá del aburrimiento contable que rodea a todo socialdemócrata verdadero. Porque todo socialdemócrata verdadero está más preocupado por los metros cúbicos de hormigón de X puente o los insumos de tal hospital y la limpieza del local de ensayos de los roquerillos del barrio que por la epopeya histórica del rojo amanecer. Y entonces apareció Andrés Manuel López Obrador, y en su derroche demagógico los envolvió hasta apartarlos del PRD, después de haber destruido y degradado ese partido de la mano de otros viejos revolucionarios de café con leche, burócratas del antiguo Partido Comunista. Y se los llevó a su propio sueño de Mesías, de líder de masas, de hombre digno de todo agradecimiento, y si servían a su proyecto de grandeza personal, tendrían poder. Todo el poder. Como si hubieran hecho la revolución. No, espera. No. Eso era la revolución, con un aspecto bastante distinto del que prometían los folletos publicitarios de unos y de otros, de maoístas, trotskos y castristas, pero era una revolución. Tenía que serlo. Y allá fueron. Y López Obrador les dio puestos en el gobierno, sueldos fabulosos, los jugosos contratos que son la prerrogativa del poder y la moneda que compra conciencias y capacidad de decidir en los más diversos aspectos de la vida de México. Les dio poder, y hasta los que decían que no ambicionaban el poder, de pronto descubrieron que es, efectivamente, una de las más poderosas drogas y se rendieron a su embrujo, a su salario mensual, a la impunidad de decir cosas que antes nadie oía, como vamos a matarlos a todos. A destacados izquierdistas receptores de abundantes fondos oficiales se les empezaron a caer trozos de la ideología como un leproso de historieta de horror
se le desprende la piel a jirones. Los ideales, la indignación ante la injusticia, el sueño de igualdad, la invocación a la honestidad sin concesiones, la justicia contra los corruptos de ayer, la democracia genuina, profunda, eran un edificio que se desmoronaba día a día. Que no hay medicamentos para los niños con cáncer, los padres mienten y quieren hacer un golpe de Estado contra el gobierno, decían unos, y los demás aplaudían o guardaban un silencio hierático que esperaban los salvaría de ser cómplices irresponsables. Que los asesinatos seguían sin tregua es la herencia del pasado, se repetían y se han repetido casi 8 años para conciliar el sueño en las noches mientras sus compatriotas caían ante las balas de la delincuencia. Que no se combate la delincuencia y por eso hay asesinatos. Nuestra estrategia es la de acabar con la pobreza. Y cuando ello ocurra, nunca dijeron cuándo, entonces mágicamente desaparecerá la delincuencia. Recitaban a coro, aún sospechando que esta fórmula no era más que una fantasía. Y me lo dijo directamente uno de ellos. Que López Obrador iba militarizando el país aún más cuando un pilar de su plataforma fue la desmilitarización y la devolución del ejército a sus cuarteles. Pero es que ahora el ejército es pueblo, ya no obedece a los de la mafia del poder y entonces ya no tiene que regresar a sus cuarteles, sino que merece que le den aeropuertos, la gestión de puertos y aduanas, hoteles, trenes, todo, aseguraban revolucionariamente temblorosos. Que el ejército había sido responsable de la masacre del movimiento del 68, donde militaron muchos de la hornada de nuevos burócratas sin criterio propio, y luego había emprendido la guerra sucia y asesinado, desaparecido, torturado y destruido la vida de muchos revolucionarios y de muchos que no lo eran. Eso ocurrió hasta ayer por la tarde. Pero ahora el ejército fue víctima de la maldad de quienes le ordenaron todo eso. Pero son buenos muchachos, generales amables, coroneles de corazón generoso, tenientes de izquierda. Y lo dicen aunque no lo crean. Que los más señalados delincuentes del PRI y el PAN que durante décadas mintieron a la ciudadanía y le arrebataron fortunas indecentes y enormes, ahora se inscribían en el nuevo partido oficial sin solución de continuidad, asumiendo el discurso político de Morena, sin cambiar de forma de hacer las cosas para continuar su enriquecimiento con la impunidad que da el poder, sea de quien sea, o sea quien sea el que lo reparta. No, es que han descubierto que siempre habían sido revolucionarios de izquierda y aliados de las causas populares, pero las circunstancias no los dejaban, ahora son compañeros. Y uno mira a sus compañeros y el asco es majestuoso e inescapable. Compañeros a los que apenas ayer llamaban ladrones, corruptos, traidores al pueblo, saqueadores de la democracia, incluso asesinos, y con los que hoy comparten techo, mantel y cama con sonrisa satisfecha y bien alimentada. Que algunos viejos izquierdistas, como este, denuncian la podredumbre de Morena, el abandono de principios, la traición a los más desprotegidos, la complicidad con lo más nauseabundo del pasado pripanista, el clientelismo que antes denunciábamos. Es el embate de la prensa de derecha que no para. Es que nunca fueron López Obradoristas, como me reclamó alguno de ellos. Y eso, no ser López Obradorista ayer o Claudia Sheinbaumista hoy, no se perdona. Aquí no hay disidencia respetable, crítica legítima, denuncia atendible. Sumisión o muerte civil son las dos opciones que deja la revolución que no lo es. Las convicciones bolcheviques y revolucionarias, la moral guevarista que alguno exaltaba, ¡ay, qué tiempos aquellos, señor don Simón!, la anticorrupción, la defensa de la democracia, la reafirmación de la libre expresión y la libre opinión, el respeto a la disidencia, el rechazo al culto a la personalidad ejercido hacia los predecesores de López Obrador, la idea del derecho a la información y la repugnancia hacia la propaganda, la demagogia, la desinformación y la mentira institucionales, todo se fue diluyendo, desvaneciéndose con un «eso era antes, esto es ahora», con lo que se pretendía que los ideales seguían allí, como el niño que pide que en la mesa se pongan cubiertos y plato para su amigo imaginario. El resultado es desolador. La izquierda mexicana, mayoritariamente marxista, como ocurre en toda América Latina, que el PRI, el resultado es desolador. Esa izquierda mexicana, mayoritariamente marxista, como toda la latinoamericana, que el PRI intentó cooptar durante décadas y lo logró apenas con un puñado de listos, aunque con increíble frecuencia tuvo a sueldo a muchos de los que hoy están a sueldo del gobierno de Morena, se convirtió a las formas priistas de hacer las cosas en apenas 4 años.
desde que se funda Morena en 2014 hasta que alcanza el poder en 2018 y se hizo parte de todo aquello que abominaba. Y todo por convencerse, autoconvencerse y pretender convencer a quienes no tienen precio de que la revolución había llegado, había triunfado y controlaba al país manufacturando una utopía apresurada y gozosa a la que había que aplaudir aunque no se le viera con claridad. Me dirá usted a mí, que siempre he sido crítico de la izquierda desde la izquierda, que quizás estoy equivocado, que quizás aquellos antiguos militantes de la izquierda con los que yo marché por las calles en defensa de las mejores causas, con los que apoyé a sindicatos y asociaciones de barrio, con los que escribí en los diarios mexicanos tratando de denunciar la barbarie de un gobierno que en la simulación democrática encontraba la forma de hacer tiranía y expolio, esos con los que cené y comí, viajé y discutí, que esos defensores de los más vulnerables, ayer, algunos que incluso tragaron cárcel y palizas de los gobiernos priistas, me dirá usted que ellos no viven en la lisérgica alucinación revolucionaria, que no pueden ser tan tontos, que no es posible que no sepan que detrás de las fachadas del México Potemkin que les ha construido el miedo a la vida desperdiciada, se encuentran todas las mismas lacras que les encendían e indignaban no hace tanto tiempo. Me dirá usted, explicación fácil, que siempre fueron mentirosos, ambiciosos, traidores en potencia, y yo le diré que no es creíble, que su renuncia a lo que fueron es real, porque lo fueron realmente y realmente ya no lo son. Y usted me dirá que no es creíble. Y si usted me dice eso, que toda mi visión está desencaminada, entonces dígame usted cómo carajos explica este desfile desolador y desalmado de psicofantes que asisten al espectáculo miserable que han dado el gobierno de López Obrador y el segundo acto de Claudia Sheinbaum, que parece capaz de hundirse mucho más en la inmundicia junto con esos viejos rebeldes adocenados. ¿Acaso estoy mal? Pero también existe la posibilidad de que tenga un poco de razón. ¿No cree usted?